Ecuatorianos, la vida de todos ustedes será siempre mi prioridad. Por eso, hoy la salud es lo más importante. Estamos enfrentando una guerra, y en esta guerra haré todo lo posible y hasta lo imposible para cuidar a mis hermanos. Esta guerra ha cobrado ya 7.000 muertos en el mundo y 2 en Ecuador. Hemos escuchado de los expertos que si Ecuador no corta de raíz el problema, puede llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Pero para que eso no suceda, tenemos que actuar juntos. Nosotros como gobierno hemos frenado los contagios importados. Nadie que esté contagiado entrará por nuestras fronteras. Ahora debemos impedir el contagio interno. ¿Cómo? Evitando salir. Solo quien no tiene contacto con otros está completamente seguro de no haberse contagiado. Insisto, la única manera de estar completamente seguro de no haberse contagiado es no teniendo contacto con otros. Ningún contacto. Compatriotas, ustedes lo saben, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de los servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. Quiero ser claro, las tiendas de barrio, los mercados y los supermercados permanecen abiertos. Igualmente, los bancos y todos los servicios financieros que seguirán operando normalmente. Los hospitales, las clínicas, los centros de salud y las farmacias atenderán de manera continua y todas las industrias relacionadas con estos sectores seguirán produciendo en los horarios en los que trabajan habitualmente. Del mismo modo, seguirán funcionando las plataformas digitales de entrega a domicilio y todos los medios relacionados con telecomunicaciones. Quédate en casa, trabaja desde casa, porque las grandes cadenas de alimentos y productos de salud garantizan la provisión de bienes y servicios a domicilio. A través de las diferentes plataformas así lo hacen, de las plataformas digitales, que trabajan desde hoy las 24 horas, los 7 días a la semana. Todo el resto de actividades, de sectores y de industrias tendrán que detenerse. A partir de mañana martes rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Para las personas que van a comprar víveres o medicamentos, se restringe la circulación de la siguiente forma. Los lunes, miércoles, viernes y domingo no circularán los automóviles con placas que terminen en número par y 0. Los martes, jueves y sábado, los que terminen en número impar. Todos los vehículos de carga vinculados al área de salud o las áreas descritas anteriormente podrán circular libremente. El personal de la salud podrá circular sin restricción para cualquier emergencia médica comprobada. No rigen las restricciones de circulación. Ecuatorianos, a este virus lo paramos entre todos. La policía y las Fuerzas Armadas, así como los agentes municipales, participarán en las actividades de control. Pero nada de esto será suficiente si cada uno de nosotros no cumple con quedarse en casa. Es hora de un control ciudadano, solidario y estricto. Un control que nos recuerde que quien actúe irresponsablemente saliendo a la calle sin necesidad nos pone en riesgo a todos. Hoy la responsabilidad es de todos nosotros. En la mañana, el señor vicepresidente y la señora ministra de Gobierno hablaron con decenas de alcaldes y prefectos que expresaron preocupaciones respecto de su realidad local. Por eso vamos a pedir a los COEs cantonales, presididos por esos alcaldes, que se hagan cargo de la aplicación de las medidas de restricción de movilidad dentro de sus competencias. Pero quiero recalcar, siempre bajo la responsabilidad de velar por los más necesitados. Señores alcaldes y prefectos, no se olviden de aquellos ecuatorianos que viven al día. Si deciden cerrar completamente la circulación, vamos a llegar a las casas de sus hermanos con la ayuda necesaria para que tengan sus necesidades básicas atendidas. Vamos a hacerlo conjuntamente, alcaldías, prefecturas y gobierno. Ecuatorianos, estamos tomando decisiones difíciles que molestan e incomodan a algunos compatriotas, pero o impedimos el contagio masivo con
con decisiones que sean fuertes, o lamentaremos no haberlo hecho a tiempo. Nuestro deber, el deber de cada uno como ciudadano, es no contagiar y no contagiarse. No contagiar y no contagiarse. Les decía ayer que es momento de hacer real lo que Jesús nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo, decía el Maestro. Es decir, en otras palabras, cuida a tu prójimo como a ti mismo. Vencer esta pandemia, vencer este mal mundial, está en nuestras manos. Ecuatoriana, ecuatoriano querido, por favor, por tu familia, por tus seres queridos, quédate en casa. Quédate en casa. Buenas noches. El gobierno de todos. Coronavirus en el Ecuador se confirmaron la mañana de este lunes a través de las cuentas oficiales del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Se anunciaron que en el país existen 58 casos del COVID-19. El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia COE afirma que Guayas es la provincia con el mayor número de personas contagiadas con coronavirus. En esta provincia ya se registran 38 casos. Le siguen Los Ríos con 10 casos, Pichincha con 7, Sucumbíos con 1, Azuay con 1 y Manabí con 1 registrado este lunes. El cerco epidemiológico se elevó a 315 personas. De los 58 contagiados, 42 se mantienen estables en aislamiento domiciliario, 5 hospitalizados con pronóstico reservado y 2 mujeres fallecidas por el caso de coronavirus. Cabe mencionar que desde este martes 17 de marzo, a partir de las 6 de la mañana, regirán nuevas restricciones en la movilidad de todo el país. Estas fueron anunciadas por el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. Estamos haciendo, ecuatorianos, un gran esfuerzo en medio de la difícil situación económica, tomando las decisiones que precautelen la economía y los derechos de la población a la vida y a la salud. Es decir, la movilización estará permitida para adquirir alimentos y artículos de primera necesidad, medicinas, acudir a centros de salud, para llegar al trabajo y retornar, para cuidar o ayudar a adultos mayores o enfermos, por razones de emergencias que deberán ser comprobadas, y además por abastecimiento de combustibles, es decir, si habrá tensión en las gasolineras. Además, cafeterías, restaurantes, bares no deberán atender, solo podrán realizar envíos a domicilios y los ubicados en los hoteles únicamente para atender a los huéspedes. También se suspenderán todos los establecimientos comerciales que aglutinan a más de 30 personas, a excepción de que expendan artículos de primera necesidad, farmacéuticos, ortopédicos, para mascotas, servicios financieros y telecomunicaciones. Todas estas medidas entrarán en vigilancia por las autoridades. Hay las pruebas. ¿Las pruebas las podrían hacer esos laboratorios? Sí. Son los laboratorios que estarían más cerca de poner a su disposición o a disposición de los ciudadanos la elaboración de ciertas pruebas. Hay diferentes pruebas para el coronavirus. Hay pruebas que son pruebas, según los expertos, perdón si me equivoco en algún término técnico, pero hay pruebas de screening, hay pruebas que son pruebas más rápidas, de menos costo y que podrían eventualmente necesitar la confirmación de una prueba más elaborada, unas pruebas moleculares, que también se están confundiendo, por eso los costos. Pero también en el momento en el que los laboratorios en el país estén listos para estas pruebas, vamos a tener que seguir algunas instrucciones. Hay las pruebas. Por su seguridad y la de su familia, quédese en casa. Esta medida preventiva evitará la propagación del coronavirus. Agradecemos su colaboración. Por su seguridad y la de su familia, quédese en casa. Esta medida preventiva evitará la propagación del coronavirus. Agradecemos su colaboración.
escuchen, nosotros hemos arreglado, no hemos pasado por encima de ninguna autoridad, por encima de nadie. Hemos cumplido con las reglas, con los requisitos, con todo lo que se nos ha pedido. Considero que si nosotros somos pueblo, también deben respetar nuestra decisión como pueblo. No hemos faltado a ninguna situación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es retirarnos con nuestras cosas. Queremos que la alcaldía nos devuelva el valor que pagamos por el local. ¿Cuánto han pagado ustedes? Nosotros hemos pagado $100 por el local. Nosotros tenemos oficio, tenemos todos los papeles en regla. No hemos faltado ninguna papel. De los primeros casos de coronavirus en América Latina son Italia, España, Asia, Estados Unidos, y desde Ecuador partió el primer caso registrado en Paraguay. Esta semana, el gobierno nacional declaró emergencia sanitaria en el país. Este anuncio implica algunas decisiones importantes, entre ellas, la suspensión de actividades académicas en escuelas, colegios y universidades, suspensión de todos los eventos masivos. Las personas que violen la orden de aislamiento preventivo obligatorio tendrán una infracción de incumplimiento de orden de la autoridad. Ayer el gobierno nacional detalló nuevas medidas para enfrentar el coronavirus. Voy a anunciar nuevas medidas que, insisto, tienen el propósito de incentivar la conciencia y sobre todo la responsabilidad ciudadana, porque sin ustedes, sin su cooperación, para nosotros es imposible superar esta situación de la forma que necesitamos hacerlo. El doctor Esteban Ortiz es experto en salud pública e investigador de la UTLA. Él analiza la pertinencia de estas medidas y por qué se debe prohibir el ingreso de vuelos al Ecuador. Pues básicamente lo que tratas es que desde la zona cero, donde estábamos ahorita, Europa, Italia, España, la gente viene ya con diagnósticos. 5 casos de los que tengo entendido vinieron de Italia. Por lo tanto, darle chance a estas 2 o 3 semanas para que esa carga de enfermedad que podría ingresar al Ecuador y esparcirse no llegue. Y eso es lo que nosotros buscamos, tratar de frenar la entrada de casos sospechosos, casos probables, que nos enfermen a nosotros de una manera mucho más difícil de lo que el sistema de salud puede contener en este punto, ¿no? Otras medidas importantes mencionadas por el vicepresidente de la República son el cierre de pasos fronterizos del Ecuador, limpieza de las unidades de transporte cada 3 horas. Se agrega a la lista de lugares públicos limitados, gimnasios, cines, teatros y festividades en general. En realidad tenemos 28 casos hasta la fecha y el crecimiento desde el día de ayer hasta hoy ha sido del 21%. Todavía no llegamos al 40%, que podría demostrar crecimiento exponencial. Por lo tanto, las medidas tomadas ahora deben ser efectivas y la gente tiene que concientizar de que la interacción social es el mayor factor de riesgo. Tratar de tú no contactar a más gente de la que necesariamente debes contactar. Hablemos de, tienes tu mamá y tienes que llevarle los medicamentos, pues tendrás que contactar a tu mamá. Es entendible. Evita el contacto personal, evita los abrazos, los besos, pero si te invitan a un bautizo, pues ya no vayas, cancela el bautizo. No puedes agregar a gran cantidad de gente porque eso va a ser como un caldo de cultivo para este tipo de procesos infecciosos. Por lo tanto, lo que buscamos es que la gente trate de hacer su vida normal, cuidándose muchísimo de la interacción, teniendo normas de higiene mucho más estrictas, y eso va a hacer que la carga de enfermedad en la población sea menor de lo que el sistema sanitario puede aceptar. Por su parte, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana decidió suspender las celebraciones eucarísticas dominicales y las de Semana Santa y transmitirlas por plataformas digitales y medios de comunicación. El COVID-19 puede transmitirse de una persona a otra con bastante facilidad. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de contagio del virus es de 1.4 a 2.5. Esto quiere decir que cada persona enferma puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas, aunque se ha visto que pueden haber supercontagiadores, capaces de enfermar hasta a 16 personas. Este es un virus evolucionado que tiene una capacidad de infectar bastante importante, tiene una capacidad de mantenerse en las superficies inertes, tiene una capacidad de quedarse básicamente en el tracto respiratorio de las personas enfermas y asintomáticas, viajar hasta 2 metros de distancia. Se ha encontrado inclusive que puede infectar al niño que está dentro de la madre, lo que nosotros llamamos transmisión vertical, puede encontrarse el virus en heces fecales. Entonces es un virus que tiene la capacidad de infectar. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las medidas de higiene, tratando de evitar la entrada de este virus y que no llegue a afectarnos al nivel
qué pasó en otros países. Los datos por el momento apuntan a una tasa de mortalidad de este virus de alrededor del 2%, lo cual significa que por cada 100 casos confirmados mueren 2 personas, menor a la tasa de mortalidad que la del SARS, que es el 10%, y mayor que la de la gripe estacional, que se sitúa por debajo del 0.01%. La principal forma de contagio del COVID-19 es por vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Hasta este sábado 14 de marzo, el COVID-19 superaba los 153.500 casos de contagio en el mundo y se registran más de 5.780 muertes por la enfermedad. Mientras el número de contagios se expande por el resto del mundo, en China está disminuyendo. Hasta el viernes se anunció que solo 8 nuevos casos se registraron en ese país, la cifra más baja desde que comenzó la epidemia en enero. Ellos básicamente cuando tuvieron hasta 400 casos al día decidieron cerrar la ciudad. 2 días después de cerrar la ciudad, los casos verdaderos empezaron a disminuir y nunca más empezaron a subir. Por lo tanto, fue una medida súper estricta de hacer un encerramiento de la ciudad. En este caso, pues la cuarentena total y el cierre y la paralización del país sirvió para que precisamente la gente no interaccione, los enfermos sean tratados, los sanos no se enfermen y darle tiempo a que la enfermedad cumpla su plazo y se vaya disminuyendo. Entonces ahora es cuando en China pues las medidas epidemiológicas dieron resultado, ¿no? La OMS advierte que Europa se ha convertido en el epicentro de la enfermedad. También dijo que es imposible calcular cuándo alcanzará el pico de la pandemia mundial del virus. Un caso que llama la atención es Italia, que hasta el momento ha registrado 21.150 casos y el número de muertes supera los 1.440. En Italia yo creo que hubo lentitud en tomar las decisiones de cerrar las fronteras. Hablemos de la Unión Europea, países con muchas fronteras en casi todos los flancos. Entonces esto hace que una persona infectada pues lleve el virus a varios lugares, y esas medidas de cerrar los bares, cerrar las discotecas, se la tomó con mucha ligereza. La gente los primeros días estaba en sus patios tomando cerveza, saliendo a comer, pensando que están en un proceso de vacaciones, estemos tranquilos, hasta que se dieron cuenta que al día siguiente llegaron 100 enfermos al hospital, al otro día empezaron a morir de a cientos, y eso sobrepasó el sistema sanitario. En la zona cero, Lombardía, que es una zona, entiendo yo, de las más ricas de Italia, con un sistema de salud bastante fuerte, fue afectado, y al nivel que existió inclusive un triaje de guerra. Personas mayores con COVID muy graves, básicamente vayas a la casa y espere lo peor, porque el sistema sanitario ya tenía que hacer esa elección y decir, prefiero darle un respirador y una cama de cuidados intensivos a alguien que sé que se va a curar versus a alguien que seguramente va a morir. Y ese tipo de cosas es lo que evitamos nosotros, ¿no? Los grupos más vulnerables frente al contagio son adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías. Los síntomas del COVID-19 son fiebre, tos, dificultad para respirar, flema, cansancio o debilidad, mancha en el pulmón. Hasta ahora no hay una vacuna ni tratamiento específico, solo medicación para enfrentar los síntomas. Entender que este proceso puede durar años, ¿sí? Por lo tanto, siendo optimista, yo diría que en tal vez un año podría yo ya empezar a distribuir vacunas que están en etapa de fase clínica, que nosotros le decimos 2, todavía no disponibles para el mercado abierto, y tal vez un año después podríamos, si es que los resultados son alentadores, pues liberar las vacunas para todo el mundo. Pero no es que no, ya mañana saldrá la vacuna, porque eso es muy improbable. Yo creo que va a tomar meses, hasta inclusive años. Según un análisis de los casos diagnosticados en China, la enfermedad es leve para el 80% de los pacientes. Un 15% puede presentar neumonía y necesitar tratamiento, y un 5% entrará en estado crítico. Bueno, hay que entender que la tasa de mortalidad tiene muchos factores, depende del grupo etario. Si es que tú eres menor de 50 años, pues la tasa de letalidad, ojo, de los casos confirmados es menor al 0.2%. Pero si tú eres mayor a 65 años, podría llegar inclusive hasta el 14%.
Eso va a variar de país en país. En Corea del Sur tenemos un gran número de enfermos y un pequeño número de muertos. Eso da una mortalidad de menos del 0.6 a 7%, menos del 0.6%. Mientras que en Estados Unidos llega al 2.5%, en Italia superó el 5.6%, en Irán supera el 10%, en Ecuador pues tenemos pocos casos y 2 muertos que se puede atribuir, superaría el 6 o el 7%, pero son números irreales. ¿Por qué? Porque no tengo la gran cantidad de pacientes diagnosticados que seguramente no tienen sintomatología grave y que por eso la mortalidad solo me refleja entre los más enfermos. Las autoridades llaman a la calma a los ecuatorianos y afirman que el país se encuentra preparado para un incremento en el número de casos positivos del COVID-19. Se mantiene la plataforma 171 como la primera alerta. Hay 22 hospitales en el país para atender los casos. El INSPI está listo para hacer las pruebas en Quito y en Guayaquil y se ha autorizado 31 laboratorios para realizar el examen de coronavirus. La enfermedad puede prevenirse si se toman medidas eficaces de higiene, principalmente el lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. La manera correcta de hacerlo es: mójese las manos, aplique suficiente jabón para cubrir la superficie de estas, frótese las palmas entre sí, frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda entrelazando los dedos y viceversa, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Rodeando el pulgar izquierdo de la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquelas con una toalla de un solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Así sus manos serán seguras. Esta simple medida no solo puede prevenir el coronavirus, sino también hasta 200 enfermedades, entre ellas la gripe común, diarreas, hepatitis, gastroenteritis y parásitos. Frente a la carencia de agua y jabón, el uso de geles desinfectantes y alcohol también es recomendable. A más de estas medidas, se debe cubrir la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato y luego lavarse las manos. Evite tocarse los ojos, nariz y la boca. Evite lugares concurridos. Hay que permanecer en casa si no se encuentra bien de salud y acudir al médico frente a la presencia de fiebre, tos y dificultad para respirar. Recuerde mantenerse informado a través de fuentes oficiales. ¿En la transportación urbana? Va a seguir funcionando la transportación urbana. Obviamente hay que generar la posibilidad de que los ciudadanos que van a sus lugares de trabajo puedan hacerlo de manera adecuada. Se ha previsto además a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador que se establezca un protocolo de limpieza de la transportación urbana. Esto se está cumpliendo en las distintas ciudades, pero además de que dentro de las unidades de transporte pueda haber también dispositivos de gel para que todas las medidas sean tomadas a fin de que quienes van en las unidades de transporte puedan estar protegidos. Pero quisiera puntualizar un tema, Fabricio, que también es importante decirlo en ese sentido. Siempre funciona la viveza criolla. Y como muchos, hoy, por ejemplo en Quito, en varias unidades de transporte, la gente fue agachada, escondida, a fin de que no se note que la unidad de transporte está llena. Ese es el peor error, nos estamos haciendo un daño. Engañar de esa manera es engañarse a sí mismo. No le están engañando a la autoridad, ¿no es cierto? Se está engañando a sí mismo porque esa aglomeración de personas es simple y llanamente un foco de infección y de contagio. Claro que sí, de por medio también en ese tipo de situaciones atraviesa también el compromiso ciudadano de no aceptar ese tipo de condiciones en la transportación, rechazar, condenar y finalmente contribuir acatando las disposiciones de las autoridades, ¿no? Para poder generar un mejor ambiente y convivencia social. Hay algunas preguntas que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Genera mucha expectativa la participación de las autoridades en este momento, luego del anuncio del presidente de la República. ¿Qué es lo que pasa con personal que trabaja en salud?
secretarias, enfermeras, auxiliares, ¿pueden movilizarse? Pueden movilizarse. El sistema de salud no deja de funcionar, al contrario, es el primero que está activo. Nosotros tenemos que responder ante la emergencia, pero además tenemos que seguir brindando el servicio para las personas que lo necesitan. Se ha planteado también entonces establecer una serie de protocolos al ingreso de cada uno de los hospitales, sobre todo estas áreas de triaje, para que aquellas personas que creen o sospechan que están contagiadas con el virus puedan quedarse en esa zona de triaje y no ingresar. Por tanto, el servicio de salud, todo el sistema de salud está operando sin ninguna restricción. Muy bien, ministros, quisiera que en producción nos ayuden presentando algunas diapositivas para poder esclarecer estas disposiciones dictaminadas por el gobierno hace pocos minutos. En esta primera presentación se dispone el cierre de servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgo y aquellos que por emergencia los ministerios decidan tener abiertos. Ministro. Bueno, lo importante aquí es que no podemos cerrarnos, no podemos ser inflexibles. Esta es una situación de emergencia y, como lo decía, podemos tener un deslave que cierra alguna vía y que necesitemos tener conectividad. No podemos dejar ahí las máquinas guardadas, tenemos que llamar a los operadores, tenemos que hacer el trabajo, arreglarlo y luego obviamente volver a guardar ese personal. Tenemos que entender también que la época es una época de muchísimas lluvias y si nosotros no terminamos algunas obras, estas se van a deteriorar y la inversión realizada pues se echará a perder. Entonces hay algunos elementos que tenemos que nosotros como ministros observar, determinar y proceder a atenderlos, a no dejarlos que se destruyan, que se deterioran y obviamente por eso depende qué actividades se tengan que tomar. De acuerdo. Vamos a revisar otra de las láminas informativas relacionadas a estos anuncios gubernamentales. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidados de animales, las cadenas y actividades comerciales en las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. Ministra. Sin duda, no podemos dejar al país desabastecido de productos de primera necesidad. Obviamente cada uno de estos sectores va a seguir funcionando. Se ha establecido también que a través de las competencias que tienen los gobiernos autónomos en el territorio, sobre todo para el caso de mercados o de algunas ferias que se dan en el país, se puedan establecer medidas de higiene y de bioseguridad a fin de prestar un servicio mucho más preventivo en este caso. Pero hay que reafirmar lo que ha dicho el presidente, no vamos a dejar desabastecido al país y precisamente por eso hay que asumir todas las normas de seguridad. Ahí solo un tema, hay cierta restricción y se van a buscar alternativas para que las ferias agrícolas, especialmente las ganaderas que se dan en el país y que se dan en algunas provincias que son bastante importantes, hoy tienen una restricción, pero hay que buscar alternativas y eso se está trabajando a través del Ministerio de Agricultura para poder generar un proceso de negociación a la interna de estos sectores. Muchas gracias, ministra Ocles. Una nueva información relacionada al tema de las disposiciones presidenciales. Las tiendas de barrio, los mercados y supermercados permanecerán abiertos. Esto también es importante, ministro. Mire, aquí lamentablemente hemos visto mucha ansiedad por parte del público. Esa ansiedad ha llevado a que se desplacen hacia los centros comerciales y hacia los supermercados y se lleven todo, se llevan hasta el papel higiénico y obviamente son cosas que causan curiosidad y que no tienen ningún tipo de sustento. A nosotros, el gobierno, establecer de que van a permanecer abiertos los supermercados, de que van a permanecer abiertas las tiendas de barrio, estamos dando una clara señal de que van a estar abastecidos, de que no hay por qué preocuparse de quedarse sin comida, de quedarse sin agua, de quedarse sin los implementos que necesita una familia. No se para el tránsito de vehículos que alimente los supermercados, que alimente las tiendas, de tal forma en que siempre los ciudadanos puedan tener cerca de ellos su abastecimiento. Entonces es importante llamar a la calma para que no salga mañana, es importantísimo esto de aquí, que mañana la gente no salga corriendo a llevarse todo lo que hay en las perchas. Hay que pensar que hay otras personas que también necesitan. Estamos hablando de una medida que toma 14 días, no debemos de comprar pues para un mes.
y debemos de hacerlo con racionalidad. Creo que las personas que hace pocos días estuvieron en algunos supermercados y dejaron limpias las perchas se deben de haber dado cuenta que el día siguiente había la comida, que no había necesidad de hacer esto de aquí. Y lo que nosotros queremos dejar en claro con esta política es que los supermercados, las tiendas de barrio van a estar abiertas y van a estar abastecidas porque su cadena logística no va a ser detenida. Ministro, ¿en este punto habrá salvoconductos especiales para esos vehículos que proveen a estas tiendas? No, porque nosotros hemos establecido los sectores que pueden circular. Todos los sectores mencionados por el presidente y mencionados mañana en la resolución que va a salir, son los sectores que pueden circular libremente. Aquellos que no estén mencionados y que pertenezcan a un ministerio del ramo son los que tendrán que pedir algún tipo de salvoconducto para poder circular. Entonces aquí los que están mencionados, salud, seguridad, servicios estratégicos, servicios básicos, construcción, alimentación, exportación, esos de ahí no tienen necesidad de un salvoconducto. Ellos pueden operar durante la restricción de movilidad. Aquellos que necesiten moverse por alguna razón en especial y que no estén mencionados, esos sí tendrán que pedir un salvoconducto al ministerio de su ramo. ¿Qué es lo que sucederá, y si me permiten, con el sector del periodismo? Los medios de comunicación, lógicamente, tienen que estar comunicando. ¿Qué es lo que pasará? ¿Debemos sacar un salvoconducto o estamos excluidos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como periodistas? Están incluidos. Nosotros, mira, el gobierno hoy día en el COE estábamos con Alexandra y todos los ministros coincidimos en la necesidad de que los ciudadanos estén bien informados. Entonces, si nosotros impedimos el trabajo de los periodistas, la gente va a comenzar a consumir las noticias falsas que abundan en las redes sociales. Claro. Entonces, por eso se tomó la decisión importantísima de que dentro de los sectores que van a tener movilidad, están justamente los medios de comunicación en sus diferentes ámbitos, sea impreso, sea televisivo, sea radial, para que puedan informar a la ciudadanía que va a estar en sus casas, probablemente muchos de ellos en sus casas, y que la única forma de enterarse de las cosas va a ser a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y también hay un llamado a los medios de comunicación que nos ayuden a comunicar correctamente las decisiones que estamos tomando y que nos ayuden a guardar calma y también a fomentar que los ciudadanos sigan las recomendaciones que el gobierno está haciendo. Claro que sí, ministro. De hecho, este programa tiene como objetivo que la ciudadanía tenga una idea y una claridad en cuanto a las disposiciones presidenciales. Antes de pasar a la ministra Ocles, esta disposición también de la restricción vehicular por días rige también para el periodismo, para los periodistas, para los medios. Porque son de los sectores que están considerados que pueden circular. De acuerdo. La medida de restricción es para los ciudadanos que necesitan en un momento desplazarse a las actividades que describimos, que es comprar alimento, comprar medicina, poner gasolina a su vehículo. Entonces, ese tipo de acciones son las que estamos limitando con la movilidad. Alguien que tenga una emergencia médica, no importa el pico y placa, claro, puede salir con su vehículo e ir a un lugar médico, y más bien, si algún policía lo detiene, le pedimos al policía que lo acompañe a la casa de salud. Entonces, lo que tenemos que ahorita evitar es que salga la gente en estampida a ocasionar, pues, probablemente problemas y desmanes también que a veces vemos cuando se presentan este tipo de situaciones en el país. Claro, y aquí será responsabilidad también del periodista de presentar su acreditación para demostrar que pertenece a un medio de comunicación y está ejerciendo el periodismo. Ministra, ahora vamos a revisar una siguiente lámina que está relacionada sobre los bancos, y todos los servicios financieros seguirán operando normalmente. La recomendación hoy en la mañana, que mantuve una entrevista con el representante de la banca privada en nuestro país, es que si bien la banca seguirá abriendo las puertas y su atención seguirá con normalidad, la recomendación es que los ciudadanos, los clientes, puedan utilizar estos servicios a través de la banca electrónica, los medios digitales y demás. Así es, y creo que en estos últimos años hemos visto cómo la banca ha ido generando una serie de alternativas en línea para el usuario. Así que desde esa misma perspectiva es importante utilizar estos recursos que nos ofrece la banca para nuestras transacciones financieras. Y si definitivamente tiene que salir, sabe que tiene que tomar las debidas medidas, pero puede asistir. La banca va a seguir funcionando normalmente. Obviamente va a tomar igual los protocolos de higiene que son
fundamentales para el servicio. Hay que evitar que tengamos gente aglomerada, a veces como se dio en este día especialmente, pero el servicio de la banca va a seguir funcionando. Ministra, una aclaración adicional. ¿Se suspenden las jornadas laborales público y privadas a partir de mañana? Están suspendidas, hay una restricción sobre todo de asistencia a las instituciones públicas para cumplir con una jornada laboral. Nosotros hemos establecido cada una de nuestras instituciones un plan a través del cual hay funcionarios que se han ajustado a lo que es el teletrabajo, hay otros que han tomado vacaciones, hemos establecido un número mínimo de funcionarios en las instituciones, pero desde mañana hay una restricción total y vamos a seguir operando y funcionando para dar el servicio a la ciudadanía desde esta acción de teletrabajo. Claro. Y hay otras que no podremos dejar de funcionar. En el caso del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, estamos en época lluviosa, a nosotros nos corresponde atender las emergencias y obviamente vamos a estar con un equipo mínimo tanto en matriz como en el territorio. El sistema de salud también tendrá que trabajar. El sistema de salud, como decíamos, va a trabajar. La fuerza seguridad pública va a trabajar, o sea, todos estos sectores, estas instituciones que son estratégicas en este momento para el país, vamos a seguir activos. De acuerdo, una información adicional: los hospitales, las clínicas, los centros de salud y las farmacias atenderán de manera continua. Todas las industrias relacionadas con estos sectores seguirán produciendo en los horarios en los que trabajan habitualmente. Correcto, bueno, no podemos parar al sector de la salud. El sector de la salud no solamente está compuesto pues por médicos y por enfermeras, sino también por quienes fabrican los insumos, quienes los distribuyen, quienes entregan las medicinas. Entonces es una cadena logística amplia que tiene que seguir funcionando, y lo que se está procurando con estas medidas es que también esos trabajadores tengan acceso a movilidad para llegar a sus lugares de trabajo, que obviamente no podemos decirles, no podemos evitarlo, y es más, es algo necesario, indispensable en este momento para la ciudadanía. Entonces, esta medida lo que viene es a confirmar el hecho de que todo el sistema de salud del país, público, privado, funciona, van a tener capacidad de movilizarse, de llegar a sus lugares de trabajo, con vehículos, con transporte público, pero van a tener esa capacidad. No podemos dejar a la gente aislada cuando tiene que llegar a un punto de trabajo para poder atender justamente a nuestros pacientes, no solamente a aquellos afectados pues, por este virus, sino a todo el sistema de salud que atiende diferentes temperatura de todas las personas y se obliga a desinfectar las manos de una manera adecuada. De igual manera, la entrevista con la vocera de la institución se la realizó en los exteriores como medida de seguridad. La doctora manifiesta que la rigurosidad es necesaria para proteger a los ancianos, quienes de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud son los más afectados por el coronavirus. El hospital ha tomado una política acorde a los lineamientos internacionales en los cuales te piden que evites los lugares públicos. O sea, en realidad el quédate en casa muchísimo más aplica a los adultos mayores por sus condiciones biológicas vulnerables. Además, la especialista recomienda que las medidas de restricción deben ser complementadas por una adecuada limpieza de las manos. Que estas políticas nos ayuden para evitar el contacto directo de las manos sucias con la mucosa de la nariz, con la mucosa de los ojos, que son los medios de transmisibilidad. Nos contactamos con algunos geriátricos de la ciudad de Quito. Vía telefónica nos indicaron que las visitas a estos centros están totalmente prohibidos. Es una medida prudente y adecuada. La verdad es que cuando un adulto mayor está institucionalizado, está sometido a un riesgo por el vivir con otros adultos mayores. Finalmente, la médica recomienda a las familias que tienen una o más personas adultas mayores a su cargo aplicar similares medidas en sus casas y realizar actividades lúdicas. Leer, actividades de estimulación cognitiva, conversar, ayudarnos a que este estrés psicológico tampoco nos afecte y no afecte al adulto mayor. La protección de los adultos mayores es una de las medidas prioritarias para salvaguardar la vida de los ancianos. En realidad este es un momento de hacer conciencia, conciencia individual y conciencia comunitaria y colectiva. El aislamiento domiciliario significa no visitar a nadie. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. (21:35). Doctor David Larreategui, ¿por qué es importante cuidar a las personas de la tercera edad, a las personas cuya edad supera los 60 años?
Porque básicamente se demostró en todos los estudios epidemiológicos en China que la población más afectada que desarrollaba neumonía grave era el adulto mayor. Prácticamente en ellos la mortalidad asciende hasta casi un 20%, es decir, 2 de cada 10 abuelitos que se infectan con el virus terminan en unidades de cuidado intensivo, saturando el sistema de salud de cuidado intensivo, y 2 de ellos fallecen. Entonces es una situación muy grave, porque estamos hablando de una tasa de mortalidad muy alta en un grupo extremadamente vulnerable. Entonces por eso las medidas, porque básicamente a nosotros no nos va a dar una afectación muy grave, prácticamente la población de 20 a 60 años la pasa tranquilo, pero el problema es ellos. Nosotros llevaremos los virus a ellos y ellos terminarán enfermándose y probablemente muriendo. Muchas gracias, doctor. Es importante entonces que nosotros, además de mantenernos en nuestras casas durante estos días, también entendamos la importancia de proteger sobre todo a los adultos mayores en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones. Hay que tener un especial cuidado con ellos. Es también cómo saber identificar el momento que el coronavirus finalmente actúa en el cuerpo humano. Vamos a imaginar que esta es una gotita de saliva que contiene el virus del coronavirus. Doctor Larreategui, ¿qué es lo que pasa si esta gota de saliva con coronavirus ingresa al cuerpo humano? Bueno, primero, para explicarles, el coronavirus, para yo contagiarme de coronavirus debe haber previo. Bueno, primero, para explicarles, el coronavirus, para yo contagiarme de coronavirus debe haber previo. Inflama toda el área mucosa. Esto ocurre en 8 de cada 10 pacientes, es decir, 8 de cada 10 te generan una inflamación nasal, malestar y dolor de cabeza. Pasan 5 días y prácticamente el fenómeno empieza a ir en descenso y la persona se recupera. Estamos hablando de que el coronavirus en la mayoría de gente, 8 de cada 10 personas, tienen una enfermedad leve a moderada. Es decir, no les pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con los dos casos? ¿Qué pasa con esos dos? El virus en personas de riesgo. ¿Cuáles son las personas de riesgo? Niños adultos mayores de 65 años y niños menores de 5 años. Aunque se ha demostrado en los estudios que casi el coronavirus no afecta a niños. ¿Quiénes son nuestras personas de riesgo? Adulto mayor de 65 años. ¿Con qué? Con problemas de base. ¿Por qué? Porque el virus, una vez que está aquí, en personas que tienen problemas de circulación, principalmente problemas sanguíneos, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas renales, problemas pulmonares, problemas de inmunosupresión, el virus avanza fácilmente por la tráquea y llega al pulmón. ¿Qué ocurre a nivel pulmonar? Nuestro pulmón es una esponja. Entonces tú tienes una esponja, nuestro pulmón es una esponja. Y en esta esponja el virus se mete y genera una inflamación. Es una esponja que puede captar aire, se infla con aire con mucha facilidad, pero cuando se inflama, esta esponja se llena de agua. Entonces, si el aire cuando llega y se encuentra con agua no puede satisfacer, no puede penetrar, no puede entrar hacia los vasos sanguíneos. Y entonces al paciente, ¿qué le pasa cuando el pulmón se le llena de agua? Al paciente empieza a tener problemas de falta de aire, empieza a hacer esfuerzo respiratorio, que nosotros lo llamamos distrés. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene que mover un poco más su tórax, ampliar su respiración, mover un poco sus brazos y ayudarse con el abdomen para respirar. Se va a cansar con más facilidad, siente falta de aire, siéntese de aire y evidentemente va a tener lo que nosotros llamamos síntomas de falta de ahogo y de distrés. Doctor Larreategui, ¿qué órganos muy rápido puede afectar el coronavirus? Una vez que el paciente está grave, pues el virus genera una viremia y afecta corazón, riñón y cerebro. Es decir, son los órganos más afectados después de que el paciente tiene una neumonía grave. De acuerdo, doctor. Le invito a pasar ahora acá atrás al video wall para que podamos revisar un cuadro brevemente para poder distinguir cómo actúa el tema del coronavirus frente a la gripe y frente al resfrío. Tenemos un cuadro que nos muestra esas diferencias. Si nos ayudan desde la producción, identificando el cuadro a través del cual se determinan las particularidades de cada una de las enfermedades del coronavirus, y tenemos ahí. Los síntomas hay que tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, con el COVID, fiebre, tos, la dificultad para respirar, la flema, que es ocasionalmente amarillenta,
cansancio, debilidad y una placa de tórax que nosotros llamamos infiltrado intersticial, son manchas difusas en ambos pulmones. Esas son las características de los síntomas principales del COVID-19. Los síntomas principales te diría sí, aunque pueden mezclarse otros, pero estos son los principales, exactamente, eso así es. ¿Cuál es la diferencia con la gripe, que también la tenemos acá? En la gripe nosotros tenemos fiebre, tos, moco, congestión nasal, de sensación de cansancio, debilidad y ocasionalmente síntomas gastrointestinales, entre esas sensación de náusea, vómito, diarrea, y en la placa de tórax síntomas similares o signos radiológicos similares a lo que ocurre en el coronavirus. De acuerdo. ¿Y el resfriado? El resfriado común es mucha congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, igual tos, ocasionalmente y fiebre, casi no se acompaña de fiebre, que son las características más importantes. Creo que es muy importante que insistamos en los síntomas que se presentan para el COVID-19. Los síntomas más cardinales y más frecuentes en COVID-19 fueron fiebre, dolor de cabeza y tos seca, que ese es importante, y cuando se vuelve productiva, ligeramente un esputo amarillento verdoso. Cuando progresa, se vuelve en una neumonía, tienes dificultad para respirar, dolor torácico y una placa de tórax con manchas y alteraciones del intersticio pulmonar. Muy bien, doctor Larreategui, gracias por esta explicación. Nosotros vamos a regresar en breve con usted también para recibir más consejos, pero ahora queremos escuchar y ver un reportaje preparado por nuestro compañero Eduardo Córdoba, que nos pone en contexto sobre las medidas de bioseguridad que deben asumir cada uno de los ciudadanos para proteger su entorno familiar y su hogar. Veamos. Eduardo Córdoba, para mantener un cerco de seguridad en nuestro hogar es muy importante, pero así también es muy importante este tema de lavado de las manos. ¿Por qué, doctor? Porque al lavarnos las manos nosotros eliminamos prácticamente el virus por completo. Muy bien, de acuerdo. Se dice que prácticamente lavándose con jabón, poniéndose gel, se mata el virus. Exactamente, con un buen lavado de manos tú lo eliminas al 100% el virus. ¿Cuál debe ser el procedimiento para lavar? El procedimiento correcto para lavarse las manos. Muy bien, tomas un poco de jabón, lavas las manos, te lavas bien las palmas, los dorsos, las áreas interdigitales, tu pulgar, y te las enjuagas. De acuerdo, vamos a hacer entonces el ejercicio. Este proceso debe durar aproximadamente entre 30 y 40 segundos, es lo ideal. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, entonces si nos ayudan, doctor, usted me ayuda poniéndome jabón. Espero que seas un buen alumno. Muchas gracias, espero que sí, ahí está bien. A ver, muy bien, nos ponemos jabón y a ver, vamos a abrir la llave. Vamos a abrir las llaves para ver cómo te va. A ver. Listo, ábrele. Vamos. Ya. Se hace espuma, ¿no? Sí, hace espuma, palma con palma, dorso con dorso. Dorso con dorso. Interdigital. Interdigital. Y pulgar. Y pulgares. 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 Este proceso en total debe durar entre 30 y 40 segundos. Ok, tenemos ahí. Y recuerden que... Vamos a cerrar la llave. Vamos a cerrar la llave. Ok. Recuerden que el jabón, las sustancias jabonosas tienen un efecto mecánico, no importa el jabón que tú utilices. De acuerdo. Porque el proceso jabonosas remueven por un fenómeno mecánico. Al frotarte y generar la espuma, tú estás removiendo las bacterias y virus. De acuerdo. ¿Qué hay que tomar en cuenta sobre el jabón? ¿Hay algún jabón específico para usar para combatir el coronavirus? Eso te comentaba, no hay diferencias entre jabón líquido, jabón sólido, que el jabón más suave, que el jabón más duro, el que tú prefieras, cualquier jabón es bueno. En cuanto al gel, ¿hay algún gel específico para usarlo? No, en general el gel alcohol, la mayoría son bases hechos de alcohol metílico. El alcohol en general puede matarle al virus en cuestión de segundos, inclusive puede servirnos para superficies. Para el secado de manos, ¿puede utilizar papel descartable? Papel descartable o una toalla que la vayas a lavar después, posteriormente en casa. ¿O una toalla para cada uno de los integrantes de casa? No, puedes usarla en casa para el lavado de manos diario y evidentemente esa toalla después la vas a lavar. Muy bien. Tenemos mascarilla. ¿Cuándo usamos la mascarilla? Eso te comentaba, la mascarilla cuando yo estornudaba y veías que salían las gotas de flujo, exactamente eso ocurre cuando nosotros hacemos, es decir, la mascarilla debe ser utilizada por la persona que está tosiendo, porque esa es la persona que expectora y bota los virus. Entonces, tú si estás sano, ¿cómo te vas a poner la mascarilla si no estás expectorando? ¿Es infructuoso que una persona sana utilice mascarilla? Es infructuoso usar una mascarilla. Ahora, tú me dirás, mascarillas como estas, las N95, que tienen un filtro de carbono, las mascarillas normales. En casa se recomiendan las normales. Ajá. En hospitales y personas que van a hospital o que van a estar en establecimientos de salud, sí se recomiendan las N95. ¿Guantes? ¿Cuándo uso guantes? Guantes cuando voy a estar en contacto con personas que tengan sospecha de coronavirus. ¿Ya? ¿Ir a la oficina con guantes? No tiene lógica porque esto se vuelve en un foco de contagio, evidentemente. Es innecesario. Es innecesario si es que vas a hacer tus labores cotidianas. Muy bien, doctor Larreategui, vamos a los alimentos. A ver, alimentos.
¿Qué es necesario comer durante estos días para elevar nuestro sistema de defensas? Bueno, lo que hemos recomendado en general es que el paciente coma bien. Nosotros en el Ecuador tenemos alimentos muy variados como los hemos traído aquí, y básicamente lo más importante en la alimentación es que el paciente tenga un buen aseo del alimento. Hay que lavar las frutas, bien los vegetales. Frutas. No se necesitan sustancias estériles ni poner el alcohol en los alimentos, sino hacer un buen lavado con el agua normal. Al lavar bien las frutas, tú estás asegurando calidad en el alimento que te vas a servir. Y eso es importante. Recuerden también a la ciudadanía que en el Ecuador tenemos alimentos extremadamente buenos, útiles. Por ejemplo, la quinoa. Que tenemos acá, ¿no? Quinoa, morocho, el maíz, que son cereales muy buenos. El ¿Para arroz. qué sirven? Los cereales son alimentos bastante buenos, que son una rica fuente de hidrato de carbono y también de proteína vegetal. Tenemos alimentos cárnicos, tenemos el verde y los derivados del plátano, que también son alimentos buenos de alto valor de calorías para mantener al paciente. ¿Verduras? Los vegetales y las verduras también. Se ha hablado mucho del jugo de tomate, que se hizo famoso por otros programas de televisión, pero en general yo te diría que son útiles, pero ninguno ha demostrado evidencia si es que el uno es más o el uno es menos. Todos frente a un buen plato está bien. ¿Cuál es un buen plato de alimento? ¿Cuál es el plato ideal para servirse? El que divide lo siguiente: 25% de porción de proteína de alto valor biológico, un buen pedazo de carne, pollo, pescado, el que tú prefieras, una buena porción de cereal, que puede ser arroz, pan, cualquier cereal que tú prefieras, y vegetales, un 50%. Para terminar, las frutas, sobre todo los cítricos, la piña, la naranja, el limón, contienen diferentes vitaminas y también son buen aporte de hidratos, de calorías. Entonces, básicamente son buenos. Y no recuerden, y lo que yo siempre he hablado en este tiempo es lavar muy bien los alimentos, que esa es la otra fuente importante que puede ser de contagio. Muy bien, doctor, creo que está muy claro el tema del aseo, el tema de la higiene y el tema de la alimentación, fundamental durante estos días para poder elevar nuestras defensas y protegernos del coronavirus. Así es, yo creo que eso es importante, y llamar a la gente a que ahora que está en casa prepare con más dedicación sus alimentos. Muchas gracias, doctor David Larreategui. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve ya con las conclusiones y recomendaciones finales de las autoridades que nos acompañan esta noche en Ecuador al Futuro. Esto es ayudarme. Muchas gracias, doctor Larreategui. Vamos con la ministra Alexandra Ocles. La recomendación y la invitación a la ciudadanía es a tomar conciencia sobre la importancia de cumplir con las medidas establecidas. Este es un momento de unidad, este es un momento de construir más ciudadanía, siendo responsables con la familia, con la sociedad, con el país. Les invitamos entonces a que de manera activa puedan quedarse en casa, puedan establecer a la interna protocolos también de bioseguridad, de apoyo entre los familiares, con los vecinos, y además de eso, juntos poder construir país y salir de esta emergencia. Gracias, ministra Ocles. Finalizamos con el ministro Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. Bueno, creo que este es el momento en que nos definimos como sociedad, el momento en el que tenemos que entender que la salud de nuestro vecino no solamente depende de lo que él haga, sino que también depende de lo que nosotros hacemos. Este es el momento en el ser conscientes de que vamos a poder superar esto de aquí rápidamente, de forma eficiente, unidos, pero siempre y cuando sigamos las recomendaciones, seamos responsables, pensemos en nuestra familia y pensemos que son pocos días de sacrificio por un largo plazo de bienestar. Claro que sí, muy importante, y muchas gracias por las recomendaciones y la información que nos han ofrecido cada uno de nuestros invitados, quienes se encuentran aquí en el estudio de los medios públicos. Este programa tiene como propósito el fomentar el conocimiento y la información a la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda tomar las mejores decisiones frente a esta realidad que estamos enfrentando actualmente como país y como mundo. La presencia del coronavirus, el poder combatir y frenar su avance depende mucho del compromiso que cada uno como ciudadanos asumamos frente a esta amenaza. Gracias a todos, gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Son las 22:05. Finalizamos Ecuador al Futuro. Regresaremos en una próxima ocasión con un nuevo tema de actualidad. Buenas noches y gracias por acompañarnos.